Hola, seguimos leyendo aquí el libro A punta de lanza de Steve Sands, donde nos cuenta cómo fue cuando él tuvo que regresar a la selva guaraní a enterrar a su tía, después de haber regresado aquí a los Estados Unidos a vivir muchos años. Y comienza a recordar su vida allá porque pasó toda su infancia con una tribu guaraní, misma tribu que mató a sus papás, bueno, no a sus papás, a sus tíos, a los misioneros que fueron a ayudarlos. Y él se encuentra en este momento, bueno, también viendo cómo esos mismos pobladores de ahí, de esa selva, necesitan ayuda de otros y anda buscando una manera, pues, de cómo hacerlo. Y entonces vemos capítulo número 4, Viernes Amistoso. La muerte de tía Raquel marcó el final de una era para todos nosotros. Los años que vivió en el territorio guaraní fueron un tiempo de aprendizaje y crecimiento. Conforme los guaraníes comenzaron a interactuar pacíficamente con el mundo exterior. Y también fue un tiempo cuando la cultura de muerte guaraní llegó a su fin. Por cierto, tía Raquel no fue la única responsable de los cambios que sucedieron durante ese tiempo. Pero yo sabía que ningún otro individuo, ni guaraní ni coguadi que es extranjero, acuérdense, simbolizaba los cambios más que ella. Ahora, mientras los guaraníes y yo nos sentábamos juntos en los días que siguieron a su muerte, todos nos preguntábamos qué iría a pasar. Los guaraníes habían decidido que yo debía regresar. En un esfuerzo por convencerme, estaban rememorando los tiempos de mi niñez cuando vivía con ellos. Pienso que querían que recordara la intimidad que tuvimos. Estrategia muy inteligente de su parte. Después de la muerte de papá, aprendí a amar la manera de vivir natural y sin complicaciones de los guaraníes. Pienso que sabían que fueron una gran influencia en mi vida. Era lo lógico que yo los respetara, admirara y amara. Aunque no haya tenido una inclinación natural para sentir parentesco con ellos, el amor incondicional de la tía Raquel hacia todo lo que era guaraní me habría convencido. Todos nos reunimos en la casa de tía Raquel, recordando a esa mujer tan leal y terca que dejó todo su mundo para llegar a ser tan guaraní como lo fue. Teniendo en cuenta su muy diferente tez y constitución física, Estrella había sido más que una personalidad, era una institución. Todos estábamos sintiendo el vacío que su muerte dejó repentinamente en nuestros mundos. Las reminiscencias de días pasados nos llevaron a otros temas, que al final guiaron a esta conversación con los guaraníes sobre lo que pasó cuando mi papá y sus amigos penetraron al recluso mundo de los guaraníes y lo pagaron con sus vidas. Miré a los presentes. Sentados conmigo estaban Dewey, Mancaya y Kimo, 3 de los 4 guerreros que hicieron el ataque con lanzas. La abuela Dawa también estaba allí y era una de las 2 mujeres todavía vivas que también estuvieron en la playa de Palmas. Mincaye preguntó algo que estoy seguro que atormentó a todos los que intervinieron en el ataque de la playa de Palmas. Casi 4 décadas atrás, sabía que tía Raquel les había dado la respuesta, pero supongo que querían que yo lo confirmara. ¿Por qué los extranjeros no nos mataron con su tiamo? Yo prestaba atención con todo cuidado, siguiendo lo suficiente de la conversación como para saber de qué estaban hablando. Hablaban muy animadamente entre ellos. De repente todos los ojos se posaron sobre mí. Estaban esperando que yo les respondiera esa pregunta importante que Mincaye formuló en nombre de todos. Antes de que plantearan la pregunta, yo entendí todo lo que se había dicho, pero sabía que era algo. No entendí todo lo que se había dicho, pero sabía que era algo en cuanto a Nampa, ensartando a uno de los hombres con lanza por la espalda, y luego el hombre actuando como si fuese a lanzarle otra a Nampa. Le pedí a Nayuma que repitiera la pregunta, pero incluso en su español chapurreado no pude entender completamente lo que quería decir. Parecía un dilema esencial para ellos, así que comencé a hacerles preguntas esperando ayudarles a resolver el asunto. Eso fue un gran paso entre los guaraníes y yo. La tía Raquel me había dicho que nunca podríamos preguntarles qué los llevó a la matanza de Playa de Palmas, ni tampoco cómo la realizaron. Me explicó que si lo hacíamos, a lo mejor sospecharían que estábamos tratando de encontrar quién fue responsable a fin de que los hombres de nuestra familia pudieran vengar lo que perdimos en la Playa de Palmas. Con el paso del tiempo, supe que la confianza entre los guaraníes y nosotros se había fortalecido demasiado, como para que esas sospechas sobrevivieran. Yo daba por sentado que la regla de no hablar sobre eso todavía seguía vigente, pero entonces me dije,
Las reglas de tía Raquel no siguen vigentes y otro trae a colación el tema. Mirando el montoncito fresco de lodo rojo que cubría el agujero donde la habíamos enterrado, se me ocurrió que la tía Raquel ya no podía insertar sus pensamientos en el asunto. Mientras los guaraníes trataban de aclararme sus preguntas, sentí menos reservas para hacer mis propias interrogantes. Con nuestras inhibiciones reducidas y finalmente pudimos hablar de lo que pasó y por qué. Los guaraníes tenían un montón de preguntas, pero pude descifrar que tenían 4 preocupaciones principales. La primera, ¿por qué uno de los extranjeros levantó la mano como si fuera a arrojarle una lanza Nampa después de que éste lo ensartara con la suya? La segunda duda era ¿por qué no había una puerta en la avioneta para que Nimunga pudiera ensartarle la lanza al extranjero que se trepó a la avioneta después de que el ataque comenzó? La tercera interrogante era ¿por qué estaba el extranjero tratando de comer algo en la avioneta durante el ataque? De seguro era extraño incluso para los extranjeros que se detuvieran a comer cuando estaban siendo atacados. ¿Por qué uno de los extranjeros se paró en un tronco y lo llamó en vez de huir para salvar su vida? En su mayor parte estas preguntas me dejaron incluso más confuso. Necesitaba más información, necesitaba saber lo que precedió estas acciones de mi papá y sus amigos si esperaba responder a estas preguntas de los guaraníes. Faltaban muchos detalles de los hechos. Sabía que la gente se preocupaba de dónde venía la abeja de madera 4 veces cada luna para traerles regalos, o sea, cada mes. Me dijeron que habían decidido ir a buscar en dónde vivía. Podían ver que si siempre volaba hacia el lugar donde ellos creían que se congregaban los espíritus de los extranjeros, alguna parte en dirección de la aldea quechua, donde los guaraníes periódicamente atacaban con lanzas para robar los preciosos machetes y hachas de hierro. Para encontrar el nido de la abeja de madera, toda una delegación del clan damoitano se puso en camino, viajando al noroeste hacia Arajuno. Cruzaron el río Tiahueno, luego el río Huenguno y finalmente a media tarde llegaron al río Tzapino, cerca de donde vivía ahora Huiquita. Allí pasaron un tiempo arponeando pescados para ahumarlos y alimentarlos el resto del viaje. Mientras estaban pescando, oyeron el ruido característico de la abeja de madera, pero no estaba delante de ellos, estaba atrás, en algún lugar en el valle del río Huenguno. Mientras oían, se hizo más fuerte, y su sonido se hizo más claro y más claro. Entonces voló hacia Damoitano y ya no la pudieron oír más. Decidieron regresar al río Huenguno el día siguiente. Ya era demasiado tarde para tratar de llegar hasta allá ese mismo día, a menos que estuvieran dispuestos a caminar de noche. A los guaraníes no les gusta hacer eso. Es peligroso caminar por las truchas de la selva por la noche. Creían que las culebras, los depredadores grandes y los espíritus malos eran más activos durante la noche y más difíciles de evitar. Igual yo no salgo de noche. A la mañana siguiente, por las trochas. A la mañana siguiente, el pequeño grupo que incluía a Mincalle, Nampa, Kenkiwi, Mintaque, Guimade y otros llegó a Huenguno poco después de que la neblina se levantara por encima de las crestas. Estaban tratando de decidir cómo encontrar a la abeja de madera cuando la oyeron acercarse a ellos desde la misma dirección de donde acababan de venir. Primero voló sobre ellos en la dirección de Damoitado. Luego volvió. Esta vez regresó mucho más abajo y se figuraron que iba a encontrar una playa para aterrizar. Y en efecto, lo hizo. Podían oír el zumbido a corta distancia río arriba y la mayoría del grupo salió corriendo por la selva para poder alcanzarla antes de que se elevara otra vez. Me imagino que deben de haber salido corriendo sin planes ni conversación sobre lo que podía hacer si encontraran la avioneta. Mincalle me dijo que se había ido para defecar, así que se fueron sin él. Por supuesto, planear y organizar nunca habían sido rasgos guaraníes, así que esa parte de la historia no me sorprendió. Cuando dieron la vuelta por un recodo grande del río, el grupo encontró un lugar donde la abeja de madera había aterrizado. El grupo escondido miró desde la selva y vio a la brillante abeja amarilla de madera posada en la playa al otro lado del río, en el lado hacia el Damoitado, cerca del gran Senegal lleno de palmas de pantano. Siempre me he preguntado por qué el grupo de guaraní se apareció por el norte del río cuando su aldea estaba al sur.
Ahora ya lo sabía. Sin embargo, me pregunté cómo pudieron oír la avioneta completamente al otro lado de la empinada cresta. Entonces recordé haber leído algo en el diario de papá acerca de cómo decidieron volar en círculo sobre la playa de Palmas para ver si podían ver desde algún lugar la ciudad terminal. Ese debe haber sido el día en que el grupo de búsqueda Damoitado andaba buscando el nido de la avioneta. Ellos habrían podido oír la avioneta mientras volaba en círculos. Mirando entre las cañas que todavía crecen espesas en las orillas que se inundan frecuentemente en el río Ewanguno, el grupo vio a 5 extranjeros caminar alrededor de la avioneta. De repente, Himade dijo con la fanfarronería típica de los guaraníes: «Si no me puedo casar, voy a acercarme a los extranjeros y dejarles que me maten». Ella no estaba bromeando. Himade era como su madre, Akaguo, y su hermana mayor, Dayuma. Todas eran impetuosas y estaban dispuestas a destacarse en el grupo. Dayuma lo había hecho cuando Moipa mató con lanza a su padre y ella huyó para vivir con los extranjeros. Me di cuenta de que eso era un detalle crucial de información sobre lo que había provocado el contacto amistoso del viernes 6 de enero. Himade fue la prometida de Dewey como esposa, pero ahora me daba cuenta de que ella quería casarse con Nenkiwi. Sin duda, se suponía que la hermana de Dayuma tenía que casarse con Dewey. Una de las hermanas quizás había sido prometida a su hermano, Nampa. Eso le hubiera dado una razón a Nampa para oponerse cuando Nenkiwi quiso tomar a Himade para él. Yo estaba comenzando a comprender cómo encajaba todo en su lugar. Conforme a Mincaye contestaba mis preguntas y me contaba más acerca de la historia, me explicó cómo Nampa había dicho: «Yo también iré a los extranjeros». Pero entonces Nenkiwi dijo: «No, yo también iré a los extranjeros». Mientras Mincaye explicaba cómo Nenkiwi contradijo a Nampa, claramente se veía nervioso, aunque después de tantos años, la etiqueta guaraní no permite que un adulto le diga a otro que no. Este tipo de confrontación se podía resolver solo de una de las 3 maneras. Nampa podía ceder y quedar en ridículo. Nampa podía matar a Nenkiwi, o Nenkiwi podía clavarle a Nampa su lanza. ¡Ay, qué padre! Miren nada más. Uno le mata al otro, la otra se mata a la otra, o una queda en ridículo. Bueno, vamos a ver. Al insulto de Nenkiwi, Nampa se dio la vuelta y se dirigió furioso hacia Damoitado. Los demás le siguieron excepto Nenkiwi, Himade y Mintake. El viejo Mintake se dio cuenta que ya se había tirado al guante. Nampa y Akaguo dijeron que no al matrimonio de Himade con Nenkiwi. Si los dejaban solos, todo el mundo podía dar por sentado que ese matrimonio se había consumado. Entonces no había manera que Nampa pudiera ignorar el insulto de Nenkiwi. Además, a lo mejor esto ponía a Nampa en peligro de perder la esposa que se le destinó. Por supuesto, se deja a Dewey sin una esposa, mientras que Nenkiwi tendría 2, además de las 2 que ya tenía. Así que Mintake se quedó para actuar como chaperón de la pareja. Desde el otro lado de la dramática historia, yo sabía que mi papá y los otros hombres de la playa habían estado esperando que los guaraníes los encontraran. Por días, esperaron 3 días, y gritándose a la selva al parecer vacía las pocas frases Wautededu que Dayuma les había enseñado. Para ese entonces, la tía Raquel ya había estado viviendo en la hacienda de la selva con Dayuma por varios años. Jim Elliot había esperado hasta asegurarse de que Raquel no estaba presente para entonces ir a hablar con Dayuma en cuanto a esas frases, que papá y sus amigos consideraban esenciales para los guaraníes que supieran que venían en paz. La tía Raquel podía muy fácilmente haberles enseñado esas frases a aquellos hombres, pero entonces habría sabido que estaban planeando ponerse en contacto con los Aucas. Papá estaba seguro que ella se habría sentido obligada a contarles a sus superiores lo que él, Jim, Ed y Roger y Pete estaban planeando. Y él se preocupaba que ellos se sintieron en la necesidad de contarles a sus autoridades de gobierno, las cuales a su vez tratarían de detenerlos. Un viernes de mañana, los 5 jóvenes esperaban en la playa de Palmas cuando fueron sorprendidos al oír la voz de un hombre que les llamaba de repente de otro lado del río. Miraron en dirección a la voz
y vieron a Mintake y Himade paradas justo fuera de la caña del banco de la arena de la orilla. Era obvio que ninguna de ellas era hombre, sin embargo, estaban seguros que la voz de un hombre lo que oyeron. Entonces George, que así fue como apodaron a Nenkiwi, salió de la selva. George, así le pusieron el nombre, no sabían su nombre. Salió de la selva mientras yo oía a Mincaye volver a contar la historia. Entendí un pequeño detalle que no se me había ocurrido. Nenkiwi había salido de la selva detrás de las dos mujeres porque quería ver si la reacción de los extranjeros predecía un encuentro pacífico o violento. Si los extranjeros parecía que iban a atacar a las mujeres, Nenkiwi huiría. ¡Ay, qué valiente!, ¿no? Y si los extranjeros le disparaban a ellas, los cuerpos de las mujeres lo protegerían. ¡Oh, confirma de valiente! Para los hombres guaraníes es lógico dejar que una mujer camine delante de ellos. Si un enemigo les ha preparado alguna emboscada o si una culebra venenosa está en la trocha, siempre es mejor tener una mujer que vaya limpiándola. Obvio. Los 5 hombres comenzaron a caminar por la playa para encontrarse con la pequeña delegación del Aucas. Pero entonces se les debe haber ocurrido que sería mejor si no se abalanzaban al río para saludar al trío. Mejor no correr ningún riesgo de asustarles. Por las fotografías tomadas por varios de los 5 hombres, así como por las películas tomadas por la cámara de 16 milímetros de mi papá, es claro que este histórico suceso parecía ser tan casual como ser cualquier otra reunión diaria entre personas de 2 planetas diferentes. Varios de los 5 hombres documentaron los sucesos del día en sus diarios. Por esas explicaciones he podido armar muchos detalles de lo que pasó. Ahora, con la información adicional de Mincaye, finalmente pude responder a muchas de las cosas que yo me preguntaba. Los 2 grupos no pudieron comunicarse entre sí. Uno de los hombres comentó en su diario que Himade habló sin parar. Le llamó Dalila a Himade. Quizás porque parecía estar provocando interés sensual en Nenkiwi como la Dalila bíblica provocó a Sansón. Mintake se quedó junto a la fogata, disfrutando la comida extraña que los hombres extranjeros le dieron. Limonada, emparedados de mantequilla de maní, galletas dulces y otras golosinas que no se encuentran en la tienda guaraní, o sea, en la selva. Nenkiwi quedó fascinado con Henry 56. Trató de hablarle, pero se dio cuenta de que no tenía vida. O sea, estaba tratando de hablarle a la avioneta. Trató de hablar con papá de eso, pero no podía entender lo que estaba diciendo. Finalmente, mientras Dalila frotaba su cuerpo desnudo sobre la tela suave de la avioneta y la inspeccionaba, Nenkiwi se subió a la cabina. Quería irse de paseo. Como piloto que había hecho no pocos aterrizajes y decolajes en pistas rústicas, sé que papá debe haber titubeado en cuanto a llevar a Nenkiwi en la avioneta. Papá no tenía manera de explicarle a Nenkiwi por qué no debía tocar los controles. Nenkiwi tendría que sentarse en el asiento de atrás, ya que papá había sacado el asiento delantero junto con la palanca de control del copiloto para ahorrar peso y dar espacio para la caza prefabricada del árbol y otros materiales que necesitaban en la playa. Además de la preocupación de papá por hacer despejes y aterrizajes innecesarios en la playa de Palmas, de seguro supuso que también había peligro en que Nenkiwi se pudiera violentar y lastimar a papá o distraerlo durante las tareas críticas de decolar o aterrizar. Operar una avioneta sobre una pista blanda de 200 metros rodeada de elevada, tupida selva no da espacio para el más mínimo movimiento equivocado o una distracción. Por otro lado, papá sabía que la avioneta podía ser una manera de establecer relación con George. Así que decidió llevar a Nenkiwi en un corto vuelo. Cuando estuvieron de regreso en la playa y sin percances, Nenkiwi estaba emocionado, aunque no satisfecho. Miren, lo habían mandado a cuidar a las otras 2, ¿verdad? Y él se fue de paseo. No quería salir de la avioneta y seguía insistiendo en algo que papá no podía entender. Papá finalmente entendió que quería volar a Damoitado, sabiendo que ahora Nenkiwi estaba metido en una gran controversia con los demás que habían regresado del río Ewenguno a Damoitado. Me daba cuenta de que volar sobre la aldea quizá era la manera de Nenkiwi de elevar su posición en el clan.
Ser visto en la baja de madera de los extranjeros sería el equivalente a añadir otra muesca de tempo en su lanza. Cuando volaron sobre la aldea Nenkiwi, comenzó a querer salir por la puerta abierta y gritar a la gente en el desmonte. Ellos deben haberse dado cuenta de que Nenkiwi era el que estaba ahí, porque papá escribió que todos en el desmonte comenzaron a correr emocionados por todos lados. Cuando aterrizaron en la playa de Palmas por segunda vez, Nenkiwi salió y comenzó a contar a Himada y Mintake un relato dramático de lo que él y papá habían hecho. Pero Himada le parecía inquieta. Trató mucho de comunicarse con los 5 hombres en la playa, pero ellos no podían entenderle. Parecía que a lo mejor ella estaba un poco disgustada por el entusiasmo de Nenkiwi por sus vuelos en la abeja de madera. A media tarde, Himada se fue a la selva. Nenkiwi se fue más o menos al mismo tiempo. Me imagino que habían decidido deshacerse de Mintake, porque incluso avanzada la tarde ellos no habían regresado al banco de arena. Papá decoló llevando a Pete ya tarde y se dirigió a Arajuno. No se atrevía a correr el riesgo de perder la avioneta ni su pasaje de la salida del territorio guaraní, si el río se desbordaba durante la noche. Ed, Jim y Roger se treparon a la casa del árbol para pasar la noche. Mintake acampó cerca de la fogata, bajo el galpón de hierro galvanizado en la arena. Los hombres le dieron una cobija, lo cual debió ser un lujo para ella. A la mañana siguiente, cuando los 3 hombres de la casa del árbol se despertaron, Mintake ya se había ido, pero los carbones de la fogata todavía estaban calientes, así que sabían que ella estuvo allí hasta la primera luz del día. Siempre me pregunté si había dejado la cobija o si se la llevó. Sé que para los guaraníes el concepto de prestar no es como para los extranjeros. De niña yo pedí prestar muchas cosas de mi Iñanani, pero parece que pensaban que estaban disgustados cuando las devolvía a su dueño. Al parecer ellos esperaban que yo me quedara con lo que yo había pedido prestado. También tuve la experiencia de prestar cosas a los guaraníes pensando que era una transferencia temporal. Por lo general llegó a ser evidente que ellos solo estaban pensando que era una transferencia. A Nenkiwi lo mataron con lanza más tarde ese mismo año, hasta donde pude deducir por lo que los guaraníes me contaron. Ellos no se preocupan mucho por la cronología de los sucesos. Himada murió al dar a luz años después de que yo fui a vivir a Tihuayno. Así que no puedo preguntarles lo que pasó después de que se fueron de la playa. Sin embargo, lo que sí sé por nuestras conversaciones después del funeral de tía Raquel es que al día siguiente estaban de regreso en Damoitado y se encontraron con un grupo que estaba preguntando sobre los Puwali. Nampa y Akaú estaban en el grupo. Tan pronto Nampa se dio cuenta de que Himada y Nenkiwi estaban estando solos, explotó y comenzó a hablar salvaje. Era claro que iba a haber problemas con el clan Wikitairi. Nenkiwi sabía que había cruzado la raya, había dado tanto a Nampa como a Dawi razones para matarlo con lanzas, así que trató de redirigir la animosidad del grupo alejándola de sí. Los extranjeros nos atacaron y tuvimos que huir, mintió Nenkiwi. Akawo y Dawa solo se rieron, cuestionando su testimonio, diciendo: si los extranjeros te querían matar, ¿por qué no lo hicieron cuando estabas en la abeja de madera? Pero Gikita se puso del lado de Nenkiwi. Comenzó a recordar a la gente de todos los ejemplos en los cuales los extranjeros habían matado a los guaraníes. Los ancianos incluso les hablaron de un lugar donde los extranjeros llevaban cautivos a los guaraníes y los hacían trabajar en los árboles de caucho. Les dijo que los extranjeros comían carne humana, lo que explicaba por qué tienen la piel tan clara. Dijo también que los extranjeros tenían una casita de la que se podían oír ruidos extraños. La sangre se escapaba por debajo de las paredes de tablones de esa terrible casa. ¿Qué tal? No podía imaginarme a qué se refería Gikita, así que le pedí a Mincalle que me lo describiera. Sonaba como que podía ser algo como un motor de diésel o algo similar que chorreaba un lubricante rojo. Los guaraníes no son diferentes a cualquier otro ser humano en conflicto. Cada quien ve el asunto de su lado. Los guaraníes no clasificaban a los extranjeros. Todos eran Kowari. No exactamente humanos, Kowari. A su modo de pensar, un extranjero muerto era el único extranjero seguro. Y había suficientes extranjeros que pensaban lo mismo de los guaraníes.
Del clan Gikitairi, Dayuma fue a un lugar de los extranjeros y nunca regresó. Nemonte había visto a su padre arponeado en el río Todobodo por los quechuas mientras ella observaba desde el follaje del lado guaraní. A otros los mataron a tiros los empleados de la compañía petrolera. Pero los 5 extranjeros de la abeja de madera parecían diferentes. Daban y recibían regalos. Habían entrado al territorio guaraní sin hacer ningún daño a la gente. Nenkiwi dijo que habían atacado al grupo de 3, pero era claro que por lo menos Nenkiwi y Himade no sufrieron ningún daño. El pequeño grupo que les encontró en el camino tenía toda la razón para creer que Nenkiwi y Himade se habían ido solos, sin Mintake. De manera extraña, solo Gikita parecía aceptar la historia absurda de Nenkiwi. A Nenkiwi se le conocía como alborotador. Ahora parecía que estaba amenazando destruir el único contacto pacífico que la tribu jamás había tenido con los Kowadi. Mintake pudo haber resuelto el asunto, pero Nenkiwi dijo que ella también había huido de los extranjeros. Señaló que ella usó una trocha diferente para huir. El grupo parecía convenir en esperar a Mintake para que verificara que Nenkiwi estaba hablando o sea, sin razón. Pero Gikita siguió recordándole al grupo que los extranjeros siempre habían odiado y matado a los guaraníes. Si vamos a matar con las lanzas, matemos a los extranjeros, dijo Gikita. O sea, alguien tenía que matar, ¿no? Estoy convencida de que Gikita no le creyó a Nenkiwi. Él no había llegado a ser el más viejo de la tribu dejándose engañar tan fácilmente. Pero también él sin duda sintió que no tenía otra alternativa. Si lanzaban a los extranjeros, Nampa y Diwi tendrían la oportunidad de dar rienda suelta a su enfado. Y el encono entre ellos y Nenkiwi a lo mejor se remediara con el derrame de sangre de los intrusos. Recordé una historia de Kimu y Mincaye que me contaron de un ataque para lancear que planearon río abajo. El grupo que iba a lancear se arrengó a sí mismo a estar completamente furioso y listo para matar. Pero mientras se dirigían al lugar en donde planeaban la emboscada para sus enemigos, se toparon con una manada de Odae, puercos salvajes gordos. Arponearon los Odae ahumando mucha carne. Regresaron sin haber alanceado. Me dijo, al parecer después de haber matado a los puercos salvajes y tenido carne para comer, su ira se desvaneció. Mientras Gikita guiaba el grupo de regreso a la montaña, continuó hablando, atizando la ira natural de los hombres hacia los extranjeros hasta que ella superó su miedo. El temor y el odio son muy similares en todo aspecto, excepto en lo que lo motivan uno a hacer. En la sociedad guaraní, el secreto de conservar la vida era convertir el miedo en odio, lo que motiva a uno a matar en lugar de huir. Los guerreros guaraní siempre se enervaban a sí mismos hasta un frenesí de odio antes de salir a lancear a la gente. Cuando su odio por sus enemigos alcanzaba un nivel crítico, llevaban a cabo sus ataques para lancear a la gente. Pero una vez que se concretaba la acción, el odio extremo se convertía rápidamente en miedo ciego. Aun cuando sus enemigos sobrevivientes estuvieran huyendo de ellos, ellos mismos a menudo huían, de regreso a su desmonte, donde quemaban sus propias chozas y se esparcían, tratando de no dejar pistas que pudieran seguir los vengadores. Yo nunca había oído que ocurriera una matanza en represalia inmediatamente después de un ataque con lanzas. Así que, ¿por qué quemaban sus casas y huían a otra parte de la selva? Me parece que la razón verdadera es porque los autores huyeran cuando tenían las de ganar. Era un miedo irracional que procedía de un odio irrazonable. Esa era la vida guaraní. Vivían para matar o morir. Sorprendentemente, estos dos acontecimientos, muchos de ellos parecían vivir casi felices y despreocupados. De todas las matanzas guaraníes que he oído, solo el asesino psicópata Moipa nunca tuvo miedo después de haber matado. Él usaba el miedo de sus víctimas para reclutarlos a fin de que le ayudaran a matar a otros. En vez de quemar su casa,
y abandonar sus sembradíos, él comía de los huertos de sus víctimas y usaba sus demontes para preparar su próxima matanza. Las piezas del violento rompecabezas que me arrebató a mi héroe a una edad tan temprana estaban encajando. Ahora sabía por qué habían matado a mi papá y nuestros 4 amigos, pero todavía no sabía cómo Guiquita Mincaye, Tuyo, Kimonampa y Nimonga hicieron el ataque a cambio que cambió mi vida para siempre. Razones, ¿qué tal? Razones. Y uno piensa, esas tribus, porque son salvajes. Y yo me he puesto a pensar, y por eso es que eso que me gusta tanto esa narración, este libro, es que en ese mundo vivimos. Vivimos en un mundo de miedo. No se diga en esta situación. Tenemos miedo de salir, miedo de contagiarnos, miedo de morir, miedo que nos hagan, miedo de no pasar, miedo de no triunfar, miedo de fallar. Vivimos con miedo. Y entonces ahí viene la decisión, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿No? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué tenemos ese miedo? Y del otro lado, el odio. El odio. ¿Por qué tenemos ese odio? Dices, ay, yo no tengo ese odio. Yo te reto, porque tanto tú como yo vivimos situaciones que no nos gustan. Vivimos cosas que nos desagradan. Y sorprendentemente, muchas son al igual que lo que nos cuentan. Una comunicación fatal, no hay comunicación, pero no solo no hay comunicación, sino que es una comunicación alterada, transgredida. A lo mejor esa persona que tú crees que te hizo mucho daño, ni te hizo daño a propósito, sus intenciones eran otras. A lo mejor su vida era distinta, pero tú lo sentiste como ataque. ¿Y tú qué hiciste? ¿Reaccionaste con odio? Porque habló mal de ti, porque dijo cosas de ti, porque quería hacerte quedar mal. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Le perdonaste? No, a que seguro que no, porque a mí me ha pasado. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar. Y el asunto es que decimos, bueno, si fuéramos y dijéramos, oye, ¿por qué hablaste mal? Oye, ¿por qué hiciste eso? Oye, ¿por qué me hiciste? No, empezamos nosotros a hacer lo mismo y entonces empezamos a pensar y a aumentar, así como ellos se decían de cosas, de que estos son estos, y entonces nosotros nos empezamos a llenar de ideas. No, lo que pasa es que sí, y me hizo, y esto, y entonces empezamos ahí a armar una bola, y luego la enredamos, le ponemos un moño y la aventamos contra esa gente. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, con nuestra ignorancia, no ignorancia, sino ignorándolos, con nuestras palabras, a lo mejor con chismes, que es una cosa tan común. Tú sabes y yo sé cómo somos buenos para lastimar a la gente. El asunto es que si nosotros ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Yo te reto. ¿Vas a atizar el fuego? ¿Y vas a hacer que ese dolor, ese odio, ese miedo te impulsen a hacer algo así, malo? ¿O se lo vas a entregar a Dios? Porque vemos grandes resultados. Y vemos que aún de lo malo que sucede, Dios saca cosas buenas. Y yo estoy seguro que igual contigo. Nos vemos mañana.